Jesús resucita hoy. Mirad, la tumba está vacía. El Padre ha pensado en él. De los hombres es Señor, de la vida Salvador. Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, vive a nuestro lado. La muerte no tiene poder. Proclamar por la fe que está vivo y somos libres porque Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Mirad, Jesús resucita hoy. Nos da la paz con su palabra. El gozo vuelve al corazón. Con su espíritu de amor, nuestra vida cambiará. Mirad, Jesús resucita hoy. Su amor no nos dejará. Su fuerza nos empujará. Él será guía y luz, esperanza y fortaleza, porque Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Mirad, Jesús resucita hoy. Nos da la paz con su palabra. El gozo vuelve al corazón. Con su espíritu de amor, nuestra vida cambiará. Mirad. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan.
En aquel tiempo Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que cree en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. ¿Gustan sentarse un momento? Pues celebramos hoy a 2 de los 12 apóstoles. La Iglesia los junta en una sola fiesta, los santos Felipe y Santiago. Primero pensemos quién fue Santiago. Había 2 Santiagos, llamado el hermano de Juan, Santiago el mayor, que fue el primero que dio testimonio. Le cortaron la cabeza, lo degollaron en Jerusalén. Lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese era Santiago el mayor, el que se venera en España, en aquella región de Santiago de Compostela, en el norte de España, porque se cree que Santiago el mayor fue a evangelizar a España y luego muere en Jerusalén. De ese no estamos hoy celebrando su fiesta, es del otro Santiago llamado el menor, del cual sabemos muy poco, solo que era del grupo de los 12 apóstoles y de lo que hoy nos hace leer la Iglesia en la primera lectura, que vio a Jesús resucitado. Lo menciona San Pablo como con una revelación muy particular para Santiago. Va diciendo en este trozo que hoy leímos que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago. Lo menciona como una revelación particular, como que era... Jesús quería a todos seguramente, como nos ama a todos, pero tenía también entre los apóstoles alguna cercanía más grande con algunos. Parece que Santiago, este que hoy celebramos, era cercano a Jesús porque se le apareció a él, no en grupo, sino a él. Se le apareció a Santiago, dice San Pablo, y luego a todos los apóstoles, como que particularmente lo amaba. Cumplió la misión de ser apóstol enviado de Jesús, testigo de su resurrección, lo vio y después dio testimonio. Y luego habla, por cierto, San Pablo, finalmente se me apareció también a mí. Pablo no era apóstol, sin embargo, vio a Jesús, finalmente se me apareció a mí. Sabemos que lo tumbó del caballo, le habló. Jesús que está vivo, Jesús que se comunica con los suyos, que nos escucha, nos acompaña y nos ama. De eso dan testimonio los apóstoles, de eso da testimonio Santiago. Y el otro, Felipe, sabemos un poco más. De Felipe sabemos que era de la misma tierra que Pedro y Andrés, eran oriundos de Betsaida, una ciudad pequeña a orillas del lago. De ahí eran Pedro, Andrés y también Felipe. Y era discípulo de Juan el Bautista. Antes de ser discípulo de Jesús, lo adoctrinó San Juan Bautista cuando
el Bautista les dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se van tras él. Los discípulos del Bautista siguen a Jesús, entre ellos iba Santiago. Y hoy en el Evangelio se nos narra cómo era Felipe, qué revelación tan importante le hizo el Señor. Cuando Jesús le anunció a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Felipe era pues como muy, se dice, pragmático significa muy práctico. A ver, no le gustaba mucho lo abstracto, sino lo concreto. A ver, Señor, le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. ¿Para qué nos dices que tú y el Padre son uno? Queremos ver a Dios, al Padre. Muéstranos al Padre y eso nos basta. Y nuestro Señor le hace un reproche, hablándole por su nombre. Aquí también había una relación muy estrecha de Jesús con Felipe, porque así le dice. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. O sea, ¿no crees que el Padre y yo somos uno? ¿Para qué quieres ver al Padre? Veme a mí y en mí ves al Padre. Una revelación muy importante. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es la imagen del Padre. Felipe quería: pues muéstranos al Padre y eso nos basta. No, Felipe, eso no se puede conceder todavía. Ya verás al Padre cuando mueras. Ahora, quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Quieres conocer cómo es Dios? Veme a mí, conóceme a mí. Yo soy la imagen del Padre. Así le dice: ¿o no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Les digo una revelación muy importante. Habla de la unión de Jesús y el Padre. Lo que yo hago, lo hago por mi Padre Dios. Las obras que yo hago son por Él. Las palabras que yo les digo no son por mi cuenta. Yo he venido para manifestar en la tierra lo que es el Padre, pues. Les digo, revelación que ha sirve mucho a toda la iglesia, y la hizo gracias a que Felipe le preguntó. Felipe le cuestionó: muéstranos al Padre y eso nos basta. Felipe, todavía no me conoces. Y dice otras cosas: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. ¿Y qué obras hacía Jesús? Pues obras que un hombre no podía hacer, obras de Dios, curaciones milagrosas, conversiones de pecadores, amor misericordioso para con todos. Hacía las obras de Dios, no era un simple hombre. Cuando se transfiguró en el Tabor, pues era Dios, ahí se manifestó. Cuando resucitó algún muerto como al hijo de la viuda de Naín, pues eso ningún hombre lo puede hacer, es Dios. Las obras que hizo Jesús son las obras que solamente Dios puede hacer. Y aquí viene, enseguida de eso, le dice, gracias a la pregunta de Felipe: yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores. Promesa de Jesús. El que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores. Porque yo me voy al Padre. Como diciendo, yo estoy solo un tiempo con ustedes. Ustedes van a durar mucho. La mayoría de las personas vivimos más que Jesús. Él duró poco y se fue al cielo. Terminó su tarea muy pronto. En cambio, los seguidores de Jesús, como Pedro, como los apóstoles, como todos los seguidores, todos los santos, han hecho obras muy grandes. Tienen más tiempo, pero Jesús dice, hará las obras que hago yo. Y de veras, pues los santos, qué grandísimas obras de caridad, de perdón, de misión, de testimonio, de hasta dar su vida por Él. Jesús está presente en los que lo siguen y por eso hay muchas personas santas que hacen obras muy grandes. Es Jesús el que las hace.
en ellos. Lo prometió. El que crea en mí, la fe nos hará hacer obras muy grandes, al estilo de Jesús. Y si ha habido, pues, en la historia de la iglesia, cuántos hombres y mujeres que se parecen mucho a Jesús, que aman como Jesús, que perdonan como Jesús, que tratan a los demás como Jesús, que mueren por Jesús. Él lo prometió y lo sigue cumpliendo. ¿Queremos hacer obras grandes? Grandes me refiero que sirvan para la gloria de Dios, porque para el mundo las obras grandes son ser rico, gozar mucho, tener muchos placeres, tener mucho poder. Esas no son obras grandes a los ojos de Dios. A los ojos de Dios es vivir la caridad, dar testimonio, trabajar por el reino de los cielos. ¿Queremos hacer este tipo de obras? Creamos en Jesús y Él las hará. Y viene luego otra cosa importantísima. Gracias a Felipe, el santo que hoy celebramos, dice, yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. A Dios nos dirigimos siempre por intercesión de Jesucristo. Vean las oraciones litúrgicas. En la Eucaristía, ¿cuántas veces? Por lo menos 3. La oración colecta termina, por ejemplo, la de hoy, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Todas las oraciones colectas de cada Eucaristía terminan pidiendo la intercesión de Jesucristo. Sobre las ofrendas, también por Jesucristo nuestro Señor. Y la oración después de la comunión, por Jesucristo nuestro Señor. O sea, la Iglesia ora al Padre no por méritos propios, por Jesucristo. Y por eso dice Él mismo, yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Tenemos un gran intercesor en el cielo y Él prometió que el Padre nos escucha si lo hacemos por Él, por Jesucristo. Aprendamos en nuestra oración, cuando nos dirijamos al Padre, pues siempre pedir por nuestro Señor Jesucristo, como diciendo, no mis méritos, sino los de tu Hijo. Él pone sus obras ante el Padre para que el Padre nos escuche. Cuántas cosas bonitas, profundas reveló Jesús gracias a que Felipe era como era. Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y le da una lección. Y hoy nosotros, ojalá la hagamos nuestra. Siempre la palabra nos tiene que alimentar. Pues aprendamos de los santos Felipe y Santiago, a amar a Jesús, a seguir a Jesús, a proclamar a Jesús. Estamos en Pascua, el tiempo más fuerte de todo el año, el tiempo en que nos renovamos en nuestra fe, en nuestro amor a Jesús. Que hoy, sábado 1 de mes, el Inmaculado Corazón de María interceda por todos. Que así sea. Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, la tumba está vacía. El Padre ha pensado en él. De los hombres es Señor, de la vida Salvador. Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, vive a nuestro lado. La muerte no tiene poder. Proclamar por la fe que está vivo y somos libres porque Él resucita hoy. Vive
Mirad, Jesús resucita hoy, nos da la paz con su palabra, el gozo vuelve al corazón, con su espíritu de amor nuestra vida cambiará. Mirad, Jesús resucita hoy, su amor no nos dejará, su fuerza nos empujará, Él será guía y luz, esperanza y fortaleza, porque Él resucita hoy, Él vive entre nosotros, es Cristo el Señor, aleluya, aleluya, Él resucita hoy, Él vive entre nosotros, es Cristo el Señor, aleluya, aleluya, Él resucita hoy, Él vive entre nosotros, es Cristo el Señor, aleluya, aleluya, Él resucita hoy, Él vive entre nosotros, es Cristo el Señor, aleluya, aleluya. Mirad, Jesús resucita hoy, nos da la paz con su palabra, el gozo vuelve